está liderado por una mujer, por Esther Berrocoso, y en este grupo tenemos personal de muchas ramas diferentes, lo que llamamos un equipo multidisciplinar. Entonces aquí tenemos, bueno, yo soy bióloga, por ejemplo, también tenemos personas que han estudiado biotecnología, farmacia, veterinaria, psicología, hay personal técnico de diferentes ramas y también medicina, concretamente de psiquiatría y de, os voy a dar una pista a una pregunta que os voy a hacer después, de otorrinolaringología, ¿vale? Y para explicaros cuál es el interés de nuestro estudio, os tengo que hablar un poquito de desarrollo del cerebro. Fijaros, esto es un cerebro visto por fuera y si hacemos un corte transversal, así, vemos una imagen tal que así. Aquí podéis diferenciar así como dos tipos de tejido. ¿Qué dos tipos de tejido tenemos en el cerebro? Los axones y los somas. ¿Y cómo llamamos a ese tipo de sustancias? Materia gris y blanca. ¿Cómo era? Materia gris y materia blanca. La materia gris, que se ve más grisáceo, y la materia blanca más blanquecino. La materia blanca son las conexiones, los axones que están recubiertos de una sustancia para que se transmita la información más rápidamente, la mielina, y la sustancia gris que son los somas de las neuronas. Entonces, si hacemos un corte coronal, así, vemos esta otra imagen. Y veis que tenemos aquí una sustancia blanca comunicando ambos hemisferios, por donde pasa toda la información, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuerpo calloso. Este es el famoso cuerpo calloso que comunica ambos hemisferios para que fluya la información de un lado a otro. Bueno, pues ¿creéis que nacemos ya con esta estructura? Hombre, pues sí, no. No, hombre, comparte, pero los dos inferiores no lo sé. Porque los niños no nacen con la mirada desarrollándose cada vez más. Efectivamente, durante el desarrollo embrionario el cerebro al principio no es más que un tubo, pero eso va creciendo, evolucionando y cuando un bebé nace ya tiene su cerebro formado. Lo que pasa es que no está maduro y tiene que ir madurando. Entonces, mirad, en esta gráfica se representa el volumen del cerebro a lo largo de la edad. Entonces, por ejemplo, la materia gris, nacemos con el cerebro que tiene todas sus estructuras, su sustancia blanca, sustancia gris, y va creciendo la materia gris hasta que llega un momento de máximo volumen y la sustancia gris empieza a disminuir. La sustancia blanca, como veis, va aumentando y el pico lo consigue a más edad, ¿verdad? Pues pregunta a ver si sirve de desempate. ¿A qué edad aproximada creéis que se consigue el pico de sustancia gris? 25, 45, 50. A los 18. A ver, los grupos empatados. 45, 32. Los grupos. Pues mira, de los empatados, a ver quién se acerca más. Alberto López, ¿cuánto creéis ustedes? 29. Oh, he pasado un poco. Juan Antonio. 32 dice mi colega. 40, que sí. Yo hice 21. Yo digo 30. Es que uno es de asaltar habrá ¿Dos? Pues que sepáis que ya hace muchos años que vuestro cerebro empezó a perder materia gris. A los 8 años. A los 6 años. A los 2. Sí, sí, sí. Fijaros realmente
Cuando nacemos tenemos el mayor número de neuronas, pero el cerebro va modificándose y va aumentando la materia gris porque también se van produciendo más contactos entre neuronas, se va perfeccionando todas esas sinapsis de comunicación. Y a los 6 años hay una oleada de muerte neuronal porque tú ya te has hecho una idea de dónde vives, de cuál es tu entorno a los 6 años, cuál es tu entorno, tu situación, y ya sabes más o menos qué tipo de habilidades puedes desarrollar más o menos. Entonces ya a partir de esa edad se empieza a perfeccionar esa maduración. Pero nos acaba de todo la materia gris. ¿Cómo se va? No. Se va a quedar tonto el todo. No, más materia gris, más materia gris, tamaño tampoco quiere decir más inteligencia ni nada. Va madurando, se va modificando para vivir en tu entorno. Sin embargo, como dije antes, la materia blanca se está desarrollando, sigue aumentando el tamaño de sustancia blanca hasta los 40 años más o menos, que aquí es cuando empieza a disminuir un poco. ¿Qué quiere decir? Que aunque ya hace años que tuvisteis esa oleada de disminución de sustancia gris, la sustancia blanca, esas conexiones neuronales que os permiten desarrollaros, madurar, todavía siguen desarrollándose. Entonces, os pregunto, estructura cerebral de maduración temprana, es decir, que ya en los niños funciona perfectamente. Estructura cerebral, ya la he mencionado. La estructura cerebral de maduración temprana, es decir, que ya desde niños funciona perfectamente. ¿Qué creéis para un niño que es más importante? ¿Que sepa tomar decisiones, hacer cálculos, o que aprenda que no puede meter dedos en un enchufe porque le provoca una emoción muy negativa? A no morirse. A no morir. Entonces, para nuestra supervivencia, la selección natural que ha seleccionado que ya desde pequeños tengamos conductas que nos protejan. Entonces, dentro del sistema límbico, ¿qué estructura creéis que puede ser de maduración temprana? ¿Qué? Límbico es emocional. La amígdala. Eso es, ya La del miedo. efectivamente, control de las emociones. Sin embargo, ¿qué estructura cerebral es de maduración tardía? La frontal, efectivamente. El lóbulo frontal y sobre todo su conexión con el sistema límbico para controlar las emociones se sigue desarrollando y termina de desarrollarse después, durante la adolescencia y principios de la edad adulta. ¿De acuerdo? Entonces, esta conexión es la que se termina de desarrollar durante la adolescencia. Y eso explica muchas cosas, ¿verdad?, de esta época. En esta época de la adolescencia es cuando se está generando esta maduración de este circuito, pues suele haber momentos de que no se pueden controlar los impulsos, tomas de decisiones sin controlar las consecuencias, sin pensar en las consecuencias. Es este momento en el que nos estamos preparando para la vida adulta. Y todo esto es importante que ocurra porque significa que el sistema se está desarrollando adecuadamente. Pero también es una fase que puede generar algunos riesgos. ¿Por qué? Porque, por un lado, es una fase en la que muchas veces no se controlan los impulsos, hacemos cosas sin pensar en las consecuencias, y además, por ejemplo, si nos exponemos a drogas, tenemos una mayor sensibilidad a las drogas. Esto quiere decir que las drogas nos producen mucho bienestar. Y si unimos este mucho bienestar que nos producen las drogas a que no pensamos en las consecuencias de lo que hacemos, de nuestra conducta, pues se convierte en un posible factor de riesgo, en algo que nos puede generar problemas que pueden ser adicciones o puede ser trastornos mentales, enfermedades mentales. Y es aquí donde nuestro grupo de investigación estamos interesados en estudiar qué pasa cuando se consumen ciertas drogas, qué es lo que hacen las drogas
para disparar la posibilidad de que suframos algún problema mental. Fijaros, tenemos aquí un grupo de personas que sin consumir drogas, algunas personas tienen probabilidad de sufrir algún problema mental, algún trastorno mental grave. Si a estas mismas personas les añadimos lo que llamamos un factor de riesgo, como puede ser el consumo de cannabis, fijaros que este mismo grupo de personas, hay muchas más personas que van a desarrollar una patología mental. Y eso es lo que llamamos un factor de riesgo. Entonces, ¿qué determina que una persona tenga una enfermedad mental o no? Por un lado, los genes. Lo que heredamos ya de nuestros padres, que nos viene dado. Los genes, ahí están. Pero además, añadimos nuestro estilo de vida. Es decir, el ejercicio que hagamos, lo que comemos, si estamos expuestos a tóxicos, ya sea en el ambiente o por consumo, el estrés, las situaciones vividas en nuestro entorno, el sueño, si dormimos poco, el uso de pantallas, de redes sociales y el consumo de cannabis. Todo este cóctel de genes más nuestro estilo de vida van a dar el resultado de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra investigación ¿en qué se centra? Como sabemos que el cannabis dispara el riesgo de sufrir una patología mental, queremos saber a nivel biológico molecular qué hace el cannabis que dispara esas posibilidades. ¿Qué hace ahí para que una persona que previamente no sabemos la vulnerabilidad que tenemos, no sabemos la carga genética que tenemos ya, ni sabemos todas nuestras exposiciones a lo largo de nuestra vida, no sabemos si consumiendo cannabis nos va a despertar un trastorno mental porque tenemos ya predisposición o no? ¿De acuerdo? Entonces queremos saber qué hace el cannabis concretamente en algunas personas para producir trastornos mentales. ¿Cuál es la limitación de mi trabajo? Claro, trabajamos con personas que normalmente no quieren donar un trocito de su cerebro para que investiguemos. Entonces, ¿qué creéis que hacemos? ¿Qué podemos hacer? A nivel biológico, ¿qué? A ver, hay mucha gente que hace estudios de neuroimagen, por ejemplo. Entonces, pues haciendo resonancias magnéticas funcionales, podemos ver cómo funciona el cerebro. Pero es que, claro, yo trabajo en la parte biológica. Y os voy a dar una pista. Trabajamos con otorrinos. ¿Qué? Los otorrinos para hacer exploraciones y duermen a la persona y pueden explorar el cerebro. Los otorrinos son de nariz y oídos. meter tu liguero y ¿sabes? Tú metes una sonda por aquí y puedes llegar al cerebro. No, pero no hay una persona luego para meterte una sonda por el A ver, La sonda está así para entrar en el cerebro. os voy a dar otra pista. ¿Dónde tenemos neuronas que podemos coger sin necesidad de utilizar un bisturí? La piel. En la boca. En la médula hace falta bisturí. En el oído. Sin bisturí. Y lo hacemos con otorrinos. En la nariz, efectivamente. Sí, vulgarmente en el laboratorio trabajamos con mocos. Sí. Lo que hacemos es, en la nariz, claro, tened en cuenta que nos llega el olor y a través de neuronas que están en un neuroepitelio en la nariz, esas neuronas comunican directamente con el cerebro, llevan la información al cerebro. Entonces es como un cepillado nasal, como cuando hacéis el test de COVID, pues es un cepillado y ahí lo interesante no es coger las neuronas, porque las neuronas si las intentamos coger luego en el laboratorio se morirían, pero lo interesante es que ahí sí que tenemos mucha neurogénesis durante toda nuestra vida. Así que lo que hacemos es que cogemos los precursores neurales, esas células que van a convertirse en neuronas, y esas las podemos cultivar en el laboratorio porque se reproducen y crecen y es fácil trabajar con ellas. Entonces tenemos un modelo que no es exactamente el cerebro, pero se le acerca mucho. Entonces pues podemos trabajar con estas células y hacer estudios de morfología celular,
de estudios de expresión de proteínas, de ARN, y así podemos ver en consumidores de cannabis qué está haciendo a nivel molecular el consumo de cannabis. Por eso reclutamos a personas jóvenes, porque nos interesa la población joven, porque tienen más vulnerabilidad de tener un trastorno mental por el consumo de cannabis. Tenemos grupos control que no consumen cannabis y hacemos comparaciones para ver qué diferencias hay entre los que consumen cannabis y quienes no consumen. Entonces cogemos estas células y hacemos estudios en el laboratorio de microscopía y de expresión de proteínas, de genes. Y como en toda investigación, seguimos un método científico. Este método científico, ¿en qué consiste? En que yo tengo un campo de estudio, unos conocimientos sobre un área específica. Por ejemplo, aquí sería los trastornos mentales desde un punto de vista biológico y cómo afecta el consumo de cannabis. Sabemos que el consumo de cannabis aumenta el riesgo de tener un trastorno mental. Pues nos preguntamos que qué hace el cannabis en las neuronas de estas personas. La forma de hacerlo, pues mediante el cultivo de estas células del neuroepitelio olfativo, y hasta ahora los resultados que hemos tenido es que el cannabis altera el citoesqueleto de las células, el citoesqueleto que es esos andamios que tienen las células en su interior y que dan una morfología, una forma especial. Imaginaos las neuronas, ¿no?, que tienen ese soma y esos axones tan largos. Hace falta que el citoesqueleto esté bien construido, si no, si la neurona no tiene esa forma, no va a poder funcionar. Entonces vemos que el cannabis produce una alteración en ese citoesqueleto y claro, con esa alteración no pueden funcionar bien. Si es una persona que ya tiene cierto riesgo a nivel genético y por sus circunstancias de vida, si además le añadimos el cannabis, pues eso hace que ya las neuronas no funcionen como deberían funcionar y aumente el riesgo de esas patologías mentales. ¿Para qué sirve a largo plazo este tipo de investigaciones? Pues claro, nosotros como estudiamos es ¿qué hace el cannabis que precipita esa aparición de síntomas psiquiátricos en población joven? ¿Qué quiere decir? Que estamos encontrando ahí posibles dianas terapéuticas, es decir, posibles sitios que tenemos que tratar con fármacos para así tratar de forma temprana las patologías mentales, no solamente por el consumo de cannabis, pero si sabemos qué es lo que hace disparar la sintomatología psiquiátrica, pues podemos tratar desde el principio. Porque tratar desde el principio una patología mental es fundamental, como todas las patologías. Pero ¿qué pasa en las patologías mentales? Que todavía hay mucho estigma. ¿Cuándo va la gente al médico? Cuando a lo mejor ya es tarde, o ya no es tarde, pero es más difícil tratar. Si tratamos desde el principio, es mucho más fácil que esa persona tenga una buena calidad de vida. Entonces, bueno, con todo esto es muy importante que paremos el estigma de los trastornos mentales, porque cuanto más se conozca, cuanto más apoyo haya, cuanto más ayuda haya, eso va a significar que la persona va a recibir ayuda mucho antes y va a mejorar mucho su calidad de vida. Y por supuesto hace falta más investigación para determinar cuáles son los factores clave para poder tratar estas patologías. Y bueno, he dicho cosas que son perjudiciales para la salud mental, pero también conocemos cosas que son protectoras de la salud mental. Algo protector de la salud mental es hacer cosas que nos gusten, cosas sanas que nos gusten. ¿Que te gusta pintar? Pues pinta. ¿Que te gusta leer? Pues lee. Es muy sano también para la salud mental hacer deporte, hacer ejercicio, actividad física, escuchar música, meditar. Todo esto son cosas que van a proteger nuestro cerebro a largo plazo y, más importante, en la adolescencia, que es cuando es ese momento clave de desarrollo cerebral. Así que nada, muchísimas gracias por la atención. Gracias. Y también quería agradecer, para mí la verdad es que estar aquí hoy con la tabla de científicas y todo, de verdad, para mí es como el mejor premio que me han dado en mi vida a nivel científico. Así que muchísimas gracias por el proyecto y por vuestro trabajo y gracias de verdad. Pues ahora, ¿tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar?
¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Es verdad que el consumo de cannabis, de hashish, marihuana, se lo conozca, que se lo confunde con drogas recreativas, ¿no? Está haciendo que aumente la incidencia de casos en jóvenes que acuden a consulta por problemas psicológicos? Efectivamente, no todo el mundo tiene el mismo impacto en el consumo de drogas, pero sí es verdad que es un factor de riesgo, como he dicho, es decir, tú no sabes ya la carga que tienes, a lo mejor consume drogas y no te pasa nada, pero sabemos que es un factor que aumenta muchísimo el riesgo de tener o adicciones o problemas problemas mentales de otro tipo. Y sin duda es un factor de riesgo ya súper estudiado. Lo que no se sabe es realmente el detonante, o sea, qué hace a nivel biológico para que ocurra eso, que es lo que estamos estudiando. Pero epidemiológicamente sí que hay una relación directa entre consumo de cannabis y, por ejemplo, esquizofrenia, brotes psicóticos, depresión. Y yo te pregunto, si no tenéis ni cura, ¿cómo es trabajar con un equipo interdisciplinar y es mucha responsabilidad, estar siempre en contacto con otros? ¿Cómo es? ¿Qué supone eso? Pues es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor porque al final lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro, lo que no sabe hacer uno lo sabe hacer el otro, entonces eso nos permite avanzar mucho más fácilmente y mucho mejor. Pero sí que es verdad que hay muchas veces problemas de coordinación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que extraer muestras biológicas, para eso necesitamos a los psiquiatras o a la persona de psiquiatría que está en los hospitales, que tiene que estar alerta de cuándo puede tener pacientes que nos pueden servir. Entonces, eso es difícil, o coordinar con los otorrinos también ese trabajo. Y también tenemos que coordinar con psicólogos que hacen toda la evaluación psicológica de los pacientes. Entonces, eso frena un poquito, porque al final hay que coordinar a mucha gente, pero luego el camino es mucho más interesante porque entre todos pues construimos mucho. Sí. Que el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, Sí. se sabe cómo se puede prevenir, pero ¿hay algún avance sobre cómo se puede curar? Pues de prevención hasta la fecha, por mucho que digan que leer, que mantenerte cognitivamente activo, todo eso ayuda, pero lo único realmente científicamente demostrado que puede prevenir es la actividad física. Y luego curarlo, todavía no. Se está avanzando, se ha invertido muchísimo dinero en avanzar y ahora mismo lo último así más novedoso son vacunas que se están probando, que sí que parece que pueden tener por lo menos frenar el avance de la enfermedad. Sí. ¿En qué te ayuda la droga terapéutica? ¿La qué? Perdón. El cannabis terapéutico. El cannabis terapéutico. Pues mira, ahora mismo en Australia se ha aprobado el uso no solamente de cannabis terapéutico, sino también de psilocibina, que es otro compuesto de setas. ¿Qué pasa? Que eso, aunque ha mostrado que tiene eficiencia en ciertos pacientes, todavía no está del todo estudiado y sobre todo lo difícil es saber a qué pacientes sí les sirve y a qué pacientes no. Pero, por ejemplo, el cannabis sí que se utiliza para el tratamiento del dolor en ciertos casos. Entonces, a nivel terapéutico, por ejemplo, en cáncer o algo así, imagínate una persona que tiene unos dolores insoportables, le vas a dar cannabis que puede tener riesgo de adicciones o de otros problemas, pero tiene el beneficio de que en situaciones extremas le puede ayudar. Entonces, en esas situaciones, riesgo-beneficio, pues sí compensa. Pero ¿para qué te vas a arriesgar si no lo necesitas? Pero en eso es una vía de estudio, porque también, imagínate que tuviéramos las moléculas de cannabis que te producen el efecto terapéutico, el efecto beneficioso, sin producirte los negativos. Pues por eso es una vía de estudio también importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora os voy a dar esto.